En este video vamos a explicar la ecuación de la circunferencia. Vamos a mostrar qué es y de dónde salen las fórmulas. Toda la explicación completa y sencilla para que se entienda perfectamente bien. Lo primero que hay que saber aquí es la definición de la circunferencia. Una circunferencia es el conjunto de puntos que se encuentran en el plano que se encuentran a una distancia desde un punto dado. Bueno, para entender bien esta definición vamos a ver un dibujo. Aquí tenemos nuestro plano cartesiano, el de siempre, y empecemos con un punto dado. Por ejemplo, este punto, el punto A. Supongamos que queremos encontrar todos los puntos que se encuentran a una misma distancia desde este punto. Por ejemplo, todos los puntos que se encuentren a 3 unidades de distancia. Si nosotros nos podemos a medir, podríamos encontrar que un punto, por ejemplo, podría ser este de aquí. Simplemente medimos desde aquí hasta acá y mide 3 unidades de distancia. Entonces es un punto de la circunferencia. Pero la circunferencia son todos los puntos que se encuentran a esa misma distancia. O sea, en este caso todos los puntos que se encuentren a esa misma distancia de 3 unidades. Otro punto podría ser a la izquierda, otro punto podría estar por debajo y así respectivamente. Como podemos ver, hay una infinidad de puntos. Hay muchísimos puntos que se encuentran a una misma distancia de 3 unidades desde el centro, desde el punto A. Si nosotros nos pusiéramos a dibujar todos estos puntos, se formaría una figura que es la siguiente. Esta línea en amarillo es la que se denomina circunferencia. Al punto con el cual empezamos se denomina centro de la circunferencia. La distancia que hay desde el centro hasta cualquier parte de la circunferencia es un radio de la circunferencia, así se le conoce. De aquí, de esta línea a esta línea es un radio, de ese otro tramo también es un radio. Todos miden lo mismo porque acabamos de decir que todos los puntos de la circunferencia se encuentran a la misma distancia del centro. Yo puse aquí el ejemplo a 3 unidades, pero es igualmente válido para 5 unidades, para 6 unidades, para 20 unidades. Entonces ya sabemos que es una circunferencia. Ya vimos aquí un dibujo y nosotros queremos encontrar la ecuación que relacione todos los puntos de la circunferencia, que los relacione a todos y que sea algo similar con lo que hicimos a la ecuación de la recta, pero para este caso de la circunferencia. Para hacer esto, primero tenemos que tomar en cuenta que al centro se le suele denominar h, k. Estas son las coordenadas del centro. Son coordenadas que nosotros ya conocemos, pero lo usual es representarlas así, para referirnos en general a cualquier centro de cualquier circunferencia. La distancia que hay desde el centro de la circunferencia a la circunferencia la representamos con la letra R, que es el radio. Vamos a ver un ejemplo en concreto para que todo esto quede más claro. Y luego veremos la idea general. Supongamos que el centro, por ejemplo, tiene coordenadas 3,2 y que la distancia es 3, como habíamos dicho al principio. Entonces el radio mide 3. Queremos encontrar una ecuación que nos permita encontrar todos los puntos que se encuentran sobre la circunferencia. Entonces vamos a tomar un punto cualquiera. Por ejemplo, este punto, el punto E. No sabemos cuáles son sus coordenadas, así que como no sabemos sus coordenadas, vamos a ponerle coordenadas x, y. Son variables para representar cantidades desconocidas. Entonces ahora lo que podemos hacer es medir la distancia que hay desde el centro hasta el punto que acabamos de elegir. Esa distancia también es 3 porque es la misma medida desde el radio que habíamos señalado anteriormente, es la misma. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como este punto tiene coordenadas 3,2, si nosotros trazamos una línea vertical hacia el eje X, nosotros sabemos que la distancia que hay desde el origen hasta ese punto donde marcamos la línea es de 3 unidades, porque es la coordenada X de ese punto del centro. Desde el origen hasta el 3 son 3 unidades. De la misma forma, si trazamos una línea horizontal desde el origen hacia el eje de las Y, la coordenada sería de 2 unidades. Así es como ubicamos puntos en el plano cartesiano. Con el otro punto también podríamos hacer lo mismo, pero si trazamos la línea vertical, la coordenada sería X. Y de igual forma para el eje Y, si nos vamos a la izquierda, la distancia que hay del origen hasta esa línea verde la coordenada será Y.
para ese punto. Entonces nosotros podemos dibujar a partir de aquí un triángulo rectángulo utilizando el radio como hipotenusa de la siguiente forma. Aquí dibujamos un triángulo rectángulo, un cateto vertical y un cateto horizontal. El ángulo de 90 grados es el cuadrito que se representa entre ambos catetos. Este triángulo rectángulo nos va a ayudar a encontrar la ecuación porque nosotros sabemos el teorema de Pitágoras. En este triángulo, la hipotenusa, que es el lado más grande, mide 3, que es el radio de la circunferencia. Pero nos hace falta saber cuánto mide el cateto, los dos catetos que tenemos en el ángulo de 90 grados. Con las coordenadas que tenemos escritas podemos encontrar estas medidas. Podemos obtener su medida si calculamos la distancia que hay desde el origen hasta la línea verde, que en la coordenada X, y a esa distancia le restamos o le quitamos el segmento de las 3 unidades. Este segmento, como sabemos, mide 3 unidades desde el origen hasta el centro de la circunferencia. Entonces tenemos que a X le tenemos que restar las 3 unidades. Entonces el cateto de la parte de abajo, su distancia sería X menos 3. De la misma forma podemos calcular el cateto vertical, porque veamos que es lo mismo. Tendríamos que calcular la distancia desde el origen hasta Y, y a esa distancia restarle la distancia desde el origen hasta el 2. Esa distancia sería la que queda en medio, que equivale a ese cateto. Entonces a Y, que es toda la distancia total, le restamos 2, que es la distancia desde el centro de forma vertical. Nos deja este pedazo como resultado y sabemos que la distancia es Y menos 2. Ahora podemos aplicar el teorema de Pitágoras, que nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces, en este caso la hipotenusa es 3, nos queda 3 al cuadrado. Va a ser igual a un cateto al cuadrado, por ejemplo este X menos 3 al cuadrado, más el otro cateto al cuadrado, que es Y menos 2 al cuadrado. Y así ya hemos encontrado una ecuación para la circunferencia. Nada más que lo usual es voltear la expresión y dejar el 3 al cuadrado del otro lado, pero eso lo explicamos después, porque vamos a encontrar una ecuación más general, ya que esta que encontramos ahorita es solamente para este caso específico del ejemplo. Es un caso específico y necesitamos una fórmula que funcione siempre, en cualquier caso, en cualquier circunferencia. Pero partiendo de aquí nos surge la pregunta: ¿para qué sirve esta ecuación de la circunferencia? Bueno, aquí en esta ecuación que tenemos acá tenemos dos variables, que sería la X y la Y. Estas variables pueden adquirir infinitos valores, pero solamente aquellos valores que cumplan esta ecuación serán las coordenadas de puntos sobre la circunferencia. Es decir, que si un punto está sobre la circunferencia, sus coordenadas van a satisfacer esta ecuación. Y si tenemos un número X y un número Y que satisface esa ecuación, esas coordenadas serán las de un punto sobre la circunferencia. Para que esto quede más claro, vamos a desarrollar el ejemplo. Supongamos que queremos saber si el punto 1,1 pertenece a esta circunferencia. Claro, nosotros podemos hacer el dibujo y ver que no pertenece, pero eso no quedaría de forma 100% clara, porque un punto puede quedar muy cerca de la circunferencia y eso nos podría hacer pensar que sí pertenece o que no pertenece, pero no es concluyente. No siempre el dibujo es algo confiable, entonces necesitamos una ecuación, ya que esta es matemáticamente más precisa. Por medio de esta ecuación podemos nosotros determinar si el punto 1,1 pertenece a la circunferencia. Tendríamos que sustituir los valores de X y Y, sustituirlos en la ecuación a los dos 1, y si los sustituimos nos quedaría la ecuación de la siguiente forma. En lugar de la Y pondremos el valor que es 1, en lugar de la X pondremos que el valor es 1. La ecuación la desarrollaríamos y nos daría que 1 menos 3 nos da menos 2, 1 menos 2 nos da menos 1. Elevamos al cuadrado y recordemos que elevando al cuadrado las cantidades negativas al cuadrado resultan en cantidades positivas. Entonces nos queda 4 positivo, nos queda 1 positivo, y si hacemos esta suma nos queda que 9 es igual a 5, lo cual es absurdo y es falso, ¿no? Por lo que decimos que no se cumplió la ecuación. Por consiguiente, el punto 1,1 no pertenece a la circunferencia, porque no cumple la ecuación de la circunferencia.
podemos aplicar el ejemplo de un punto que sí cumpla esta ecuación. Decimos que 3,5 lo sustituimos, nos queda de esta forma desarrollada, y en este caso sí llegamos a la igualdad, 9 es igual a 9. Eso nos permite concluir que el punto 3,5 sí pertenece a la circunferencia. Entonces solamente aquellos valores de x y y que cumplan la ecuación serán las coordenadas de puntos que pertenecen a la circunferencia. De esta manera, una ecuación nos dice todos los puntos que se encuentran en la circunferencia, los cuales son infinitos puntos. Para eso sirve la ecuación. Ahora veremos el caso más general, porque este fue un caso aplicado, un caso más particular. Repetimos el mismo proceso y al centro lo llamamos HK. La medida desde el centro a la circunferencia la llamamos R. Y tomamos otro punto de la circunferencia que tiene coordenadas desconocidas x, y. Entonces la distancia que hay desde el centro hasta ese punto también es R. Ahora podemos trazar una línea vertical y esa será la coordenada x de ese punto. Una línea vertical desde el centro, esa será la coordenada vertical desde el centro, será llamada h. Las líneas horizontales las podemos trazar para obtener la coordenada y y la coordenada k. Formamos y dibujamos un triángulo rectángulo. Hacemos el mismo procedimiento, restamos a x, le restamos la distancia del origen hasta h, entonces ese cateto se llamaría x menos h. Para obtener el cateto vertical, restamos y menos k y aplicamos el teorema de Pitágoras. Lo mismo que antes, llegaríamos a la misma ecuación, pero representada de esta forma. Diríamos que la ecuación sería lo mismo, pero pondremos las coordenadas del centro h y k. Ya no haría falta hacer el mismo procedimiento para cada caso si no queremos. Ahora directamente podremos sustituir en esta fórmula y que servirá para todos los casos. De hecho, esta fórmula se representa de la forma, digamos, con el radio del otro lado, y esta sería la forma ordinaria de la ecuación de la circunferencia, ya también llamada ecuación canónica, ordinaria o canónica. Desarrollando el binomio al cuadrado, reduciendo términos, llegaremos a la ecuación general y podremos resolver cualquier tipo de circunferencia con esta ecuación.